El presidente López Obrador habló del plan C, la reactivación del plan C y en particular de que, bueno, cuando llegue allí se active el plan C y bueno, ojalá se vote masivamente por Morena y aliados y por lo tanto se tengan las 2/3 partes en la Cámara de Diputados y Senadores, enviaría reforma constitucional para que el Poder Judicial, los ministros, sean votados por el voto popular, sean votados por la gente. Y esto significa un cedillazo. Ahorita les voy a explicar qué significa esto, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Y de una vez también anuncio, en enero envío. Sí, en enero envío para septiembre, antes de que yo termine. Voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte. Vallarta fue electo ministro de la Corte. José María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones. Y entonces esa mafia, pues, solo el pueblo, solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN. Bueno, ahí está finalmente el presidente con este tema de enviar una reforma en septiembre para cambiar el Poder Judicial, que sean electos los ministros por el voto popular. Y esto es importante tenerlo claro, porque cuando envíe esa reforma y si se aprueba, lo que va a suceder es que evidentemente los actuales ministros tendrían que salir para que los nuevos ministros entren después de ser electos por el voto popular. Y eso ya sucedió una vez aquí en México en la historia reciente de este país. Cuando Ernesto Zedillo, cuando arrancó su presidencia, lo primero que hizo fue mandar una reforma al Poder Judicial con el voto unánime que tenía en ese momento el PRI. Evidentemente pasó el Congreso a favor, y en esta reforma lo que aplicó fue la jubilación inmediata de los entonces 26 ministros que tenía la Corte. A todos los corrió y después nombró a 11 ministros el Senado con sistema que ahorita está. Y eso es lo que pasó. Entonces ahora se va a repetir la historia.
Porque evidentemente para que entren los nuevos ministros electos por el voto popular tendrían que ser jubilados inmediatamente todos los actuales ministros. Y esto, Mauricio, es el famoso cedillazo. Y otra vez la van a aplicar, claro, si se tienen las 2/3 partes en 2024. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Hacer una limpia en el Poder Judicial de la Federación, cambiar la estructura del Poder Judicial de la Federación, porque otra cosa que también se ha propuesto, y yo creo que también estaría impulsando el presidente en su iniciativa, es que ya el presidente de la Corte no sea el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, quien controla a los jueces, separar este aspecto del Poder Judicial. Y con esto también el presidente de la Corte pues ya no tendría el mismo poder que actualmente ostenta como pues cabeza del Poder Judicial. Y la diferencia sustancial es que, bueno, como tú decías, mencionabas, Nacho, pues los ministros llegan ya por decisión del Senado en la reforma de Zedillo, y en este caso, pues como se está buscando que sea el voto popular, pues los ministros llegarán justamente por esto, por el voto ciudadano, algo que ha sucedido ya en la historia de nuestro país, que funcionó bien y que pues no le gusta obviamente ni a los jueces, tampoco a los ministros, porque no están acostumbrados a rendirle cuentas a nadie, pero a nadie, ¿eh? Realmente la independencia, entre comillas, que es la que ellos presumen, es esta facilidad para que ellos puedan hacer y deshacer a placer. Esto que también malentendía Lorenzo Córdoba como autonomía en el INE para hacer su santa voluntad, es lo mismo que entienden en el Poder Judicial con lo de independencia. Allá pues no presumen la autonomía, son un poder constitucional, eso no está en duda, pero sí la independencia. Incluso Norma Piña pues es lo que defiende, la independencia de los jueces. Pero el tema no es que sean independientes o no, el tema es que le respondan, ¿no? Le respondan a la ley. Y si no le responden a la ley, ¿cómo los vas a sancionar? ¿Cómo los vas a traer a raya? Pero por la independencia nadie mueve un solo dedo. Y es lo que tenemos ahorita, un sistema que genera incluso prácticamente el 99% de impunidad en varios casos. El presidente denunció, por ejemplo, que en el tema del huachicol, solo el 1% de los detenidos por el gobierno federal por el huachicol termina tras las rejas. El 1%. Y eso es culpa de los jueces. Cuando dicen que los abrazos y no balazos, que los abrazos no sirven. Bueno, el gobierno entrega a los detenidos al Poder Judicial y es el juez el que los libera. El que los está abrazando, como dice la oposición, son los jueces. No es el gobierno, es el Poder Judicial encabezado por Norma Piña. Norma Piña no hace nada. Ahorita vamos a hablar de un caso. Y ahí es donde les están dando los abrazos y la oposición les aplaude, porque es una de las suyas. Así es, Mauricio, es que fíjate que el día de ayer, mira, en lo que estaba sucediendo todo este rollo, ¿no? Del plan B y todos estos sombrerazos, checa esto. Cancelan recaptura del Güero Palma, uno de los más grandes capos del cártel de Sinaloa, por cierto, y podría quedar libre. Ojo con el dato. Güero Palma se le abrió una nueva oportunidad para conseguir su libertad. Un tribunal federal, de eso se controla Norma Piña, canceló una orden de reaprehensión que lo mantiene en la cárcel y ordenó a un magistrado resolver si lo condena o lo absuelve del delito en definitiva, lo que significaría su salida del penal del Altiplano. O sea, estamos hablando del compadre de El Chapo Guzmán, ese personaje. Ya capturado hace un montón de tiempo, tiene como 15 o 20 años que lo capturaron, pero de todos modos con una enorme responsabilidad. Alguien que, bueno, al final como va a suceder como Caro Quintero, ¿te acuerdas? Cuando le dejan libre, aunque ya parezca viejito, pero sigue teniendo muchas conexiones, y Caro Quintero tenía un montón de conexiones todavía, y después este gobierno lo recapturó, después lo sacó Peña Nieto, y ahora va a suceder exactamente lo mismo. Hace poco casi lo liberan, precisamente, pero la fiscalía sacó una orden de aprehensión y lo pudo meter en la cárcel. Pues ahora esta orden de aprehensión ya la quitaron. Ya no hay otra. Entonces, eso es lo que está haciendo Norma Piña. Esto lo hace muy bien, Mauricio. ¿Ve? Ah, pero sácame a Israel Vallarta. Ah, bueno, eso no. Sin sentencia todavía. Pero este cuate a punto de salir de prisión. Gracias, Norma Piña. Otro pillo, delincuente,
estará pues muy feliz contigo, con tu actuación, ¿no? Son esas cosas que al final han generado que también en los mexicanos haya mucha molestia y que también hay una especie de unificación. Precisamente el presidente en el plan C es una reunificación, ¿no? Para sacar, ya no es ganar la presidencia, ahora es vencer a la Corte en su propio juego y es a través del plan C. Sí, el problema en el Poder Judicial tiene mucho tiempo, ¿no? Quienes nos ha tocado como ciudadanos, pues en el tema de la justicia en nuestro país, sabemos que es uno de los grandes déficits que existe, la impunidad que sabemos que se da en nuestro país, no es nada más por el Poder Ejecutivo, también buena parte de la impunidad tiene que ver con el Poder Judicial, federal y local. También aquí vamos a poder a los locales, aunque también los locales es un reflejo de lo que sucede en lo nacional. Incluso lo que se ha buscado, se ha dicho en esto de la reforma constitucional es que una vez que se cambie el federal, pues obviamente ya nos vamos con los locales, o sea, tendrán que ir replicando estos cambios. Con lo cual lo que se busca es reducir la impunidad. La verdad es que el Poder Judicial no está funcionando bien, no está a la altura de las circunstancias y lo que empieza a suceder es que los intereses empiezan a operar. Simplemente eso es. Y hablamos de temas políticos, hablamos de temas como estos personajes de los grupos organizados. También hay que decirlo, hay temas de miles de millones de pesos que llegan allá a la Suprema Corte, temas económicos muy poderosos. Y no hemos entrado al tema de la corrupción, porque pues obviamente ahí el dinero se mueve de un lado para otro, cambia de manos con mucha facilidad. ¿Y quién puede hacer algo? Nadie. Es que dicen, bueno, el sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Para eso están los tres poderes constitucionales. Bueno, pues, ¿quién detiene al Poder Judicial? ¿Cuál es el contrapeso del Poder Judicial? Es que ese es el punto. O sea, ahorita el Poder Judicial ha tomado una serie de decisiones y ha establecido una serie de criterios para ellos imponerse al resto de los poderes, al Ejecutivo y al Legislativo. Y los otros dos poderes, pues, ¿cómo lo detienen? O sea, ¿cómo decirle Poder Judicial, estás equivocado? No hay manera, no tiene un contrapeso. Ese es el problema ahorita. Y ahora lo que se busca con esta reforma es que el contrapeso sea la voluntad popular, el voto ciudadano. Si lo haces mal, vas para afuera y ya nadie te va a poder salvar. Pero mira, Mauricio, ¿cómo defienden los ministros y exministros al Poder Judicial? Y checa lo que dice Olga Sánchez Cordero, Mauricio. No lo vas a creer. Es inverosímil. Y esa que es de Morena. Vamos a escucharla. El Poder Judicial es precisamente el tema de que, a pesar de que en algunos países y algunos estados de la Unión Americana son electos, yo digo que estos jueces electos no tienen la independencia y la autonomía porque se deben a quienes les financiaron las campañas, a quienes los apoyaron, se deben a sus electores y yo creo que la autonomía y la independencia del Poder Judicial es una garantía institucional. Senadora, ¿y si un país como Estados Unidos está más desarrollado en ese aspecto que nosotros, México, contaría con las posibilidades de usar este método? Nunca hemos tenido ese sistema, a pesar de que te digo, en Estados Unidos y concretamente en Texas sí son electos populares. O sea, dijo Olga Sánchez Cordero literal, que es un problema, los ministros no serían independientes si son votados por elección popular, porque se deberían al electorado. ¿What? Por eso dice, no serían independientes, porque se deberían a los mexicanos. Ahí como que le salió realmente lo que piensan. Es una cosa absurda en ese sentido, y así piensan. No, es que ellos deben deberse, pero a los partidos, a los grandes intereses extranjeros, evidentemente al poder económico de las grandes empresas, a ellos sí, pero al pueblo no. ¿Cómo te vas a devolver al pueblo? Eso es no ser independiente. Es increíble esto. Sí, la verdad es que, pues bueno, Olga Sánchez Cordero defiende pues este mundo. Ella se desarrolló, creció
económicamente y pues también políticamente ahí al interior del Poder Judicial. Ella llegó con ese cedillazo, Mauricio, por cierto, ¿sabías? Sí. Ella llegó con el cedillazo. Y pues ella se ha beneficiado del sistema y incluso no lo dudo que ella también haya impulsado a varios jueces que ahorita están ahí adentro. Entonces, cuando se habla de hacer estos cambios, de quitarles este poder, pues sí, también todos ellos van a brincar, es natural, porque esto que ellos construyeron con este sistema lo van a perder. Y es absurdo, es ridículo decir que te haces más dependiente por el voto ciudadano. O sea, es absurdo porque pues estaríamos hablando que pues ellos como senadores son dependientes. Ellos como diputados son dependientes. Los gobernadores son dependientes. Pues todos los funcionarios electos democráticamente son dependientes. Vaya, es como decir, la democracia es lo peor. Que sea una cúpula oligarca la que elija a nuestros gobernantes. Eso es lo que está diciendo Olga Sánchez Cordero. O sea, el argumento es ridículo, es absurdo. Entonces, pero esto es lo que se va a tener que enfrentar. Ahora, realmente los argumentos son muy débiles. A la hora de las campañas, pues no le va a servir mucho a la oposición. Pero aquí lo importante es esto, alcanzar el objetivo de las 2/3 partes. Mauricio, mira otra chamba. Esta no te la sabes. Para que veas que Norma Piña trabaja no doble, no hora extra, doble hora extra, triple horas extras. El día de hoy se reporta lo siguiente: que un tribunal federal, otro tribunal federal, ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada contra Moisés Mansur, esta persona que está aquí al lado, el prestanombres de Javier Duarte. No sé si se acuerdan. Esta ya es noticia medio vieja, pero bueno, esta persona era el gran prestanombre, era uno de los primeros detenidos en el caso de Veracruz y Javier Duarte. Pues ya Norma Piña lo sacó. Los viejos corruptos, afuera también. Y en una de esas, Javier Duarte, de una vez, ya cumplió su cometido afuera. ¿No? O sea, es increíble todo lo que le estoy comentando y sigue pasando. Incluso el día de hoy, también hay otra nota donde hace unas 2 o 3 semanas, el INAI se quedó sin comisionado. Y entonces, sin comisionados suficientes, si no pueden hacer quórum, acuérdense. Y por lo tanto, hicieron todo este show los senadores de oposición para armar un comisionado en el último día del periodo ordinario de sesiones en el Senado. Entonces, fue el INAI a la Suprema Corte para solicitarle permiso para violar la Constitución, porque esto de que no tienen quórum está en la Constitución, entonces le pidió chance para violar la Constitución, para que puedan sesionar sin tener el quórum suficiente. O sea, imagínense. Y entonces le dijo, porque me acuerdo que le cayó a Loreto Ortiz esto, le dijo, ni más, no puedes sesionar porque no tienes quórum. Puedes pedir al Senado, espérate, pero no puedes sesionar. La batearon al INAI. Bueno, pues después del plan B, ya que también apareció todo esto, vuelve a solicitar. Y ahora Piña se lo entrega a Lainez, el ministro borracho, esta solicitud. Y no en tantito que le van a autorizar al INAI violar la Constitución para que puedan sesionar. Sin quórum van a poder sesionar y van a poder entonces seguir fregando al ejército, de la marina, de la presidencia, que es lo que usa. Es lo para lo único que usa el INAI, para ese tipo de cosas. Y claro, también para proteger a Loretito y a todos los grandes empresarios. Entonces van a darle este permiso sin lugar a dudas. Está cantada la bola. Triple hora extra, muy bien, se está ganando su lanita. Porque además, por cierto, ayer trascendió que como un fideicomiso que tenía al final de 2022 como unos 500 millones de pesos, después de 3 meses ya le bajaron 300 millones, en donde podemos ver que hay pagos precisamente por 200 millones de pesos a los ministros, precisamente en ese tema del fideicomiso. Sí, es que para eso la designaron. Por eso es que Graue embarró a la UNAM en un escándalo, la máxima casa de estudios, para hacer todo lo que estaba en su disposición, en sus manos,
en esta campaña, no impulsada nada más por él solo seguía órdenes, también para entender el papel que juega la UNAM en todo esto, y todo para frenar a Yasmín Esquivel. Ahora, Norma Piña, y yo no sé, no sabemos, porque no se ha informado en qué se ha ido este fideicomiso, pero bueno, se entiende de manera muy sencilla que también teniendo el control presupuestal, pues Norma Piña hace favores políticos y favores económicos. Hay muchas prestaciones que son decisiones exclusivamente de ellos, así como también en el INE Lorenzo pues decidió darle todos estos beneficios a los consejeros. Y Norma Piña pues puede repartir la lana, claro que sí, para eso también tiene los fideicomisos ahí. Incluso también favores políticos, por ejemplo, Nacho, otro caso que también se estaba mencionando es el de Margarita Ríos. ¿Por qué traicionó Margarita Ríos? Bueno, puede haber muchas razones en lo particular, pero hay cuando menos una que tiene que ver con un beneficio político. Por ejemplo, ella ha estado entregando sus pensiones en contra del secretario de Gobierno de Nuevo León. Al secretario de Gobierno de Nuevo León, al de Samuel García, lo quieren correr porque cuando el Congreso local aprobó las leyes, él le valió y no las publicó, Samuel García, y bueno, el responsable es el secretario de Gobierno. No publicaron las leyes. Y entonces el Congreso pidió su destitución y obviamente su sanción. Él se ampara en la corte y el amparo, la suspensión a esta destitución se las da Margarita Ríos Farjat. Ahora, lo interesante es que este señor, que se apellida Navarro, trabajó con Margarita Ríos Farjat hace varios años, a principios del siglo, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia. Él tenía su empresa y como abogada estaba ahí Margarita Ríos Farjat. Escribieron parte de un libro juntos, crearon una ONG juntos y ahora empiezan a decir que la hermana de Margarita Ríos Farjat trabaja en la misma dependencia, o sea, es empleada de este señor. Y Margarita Ríos le da la suspensión. Obviamente el Congreso fue y dijo, oye, es que Margarita se debió haber excusado de este tema, pues todas las relaciones personales, no le debería haber tocado y no lo debería haber decidido, porque pues sí, finalmente, pues está usando el poder para ayudar a sus amigos, para ayudar a sus familiares. Olvídense de la justicia. Y bueno, eso es un voto por ahí, Nacho. Un voto en contra de una reforma electoral. Así es como se ganan a los consejeros, a los ministros, perdón, ya estoy tan acostumbrado a decir consejeros de Lorenzo Córdoba, pero así es como se los gana también Norma Piña en la Suprema Corte.